¿Cómo están? Bendiciones. Comenzamos aquí con un nuevo estudio y en este caso vamos a hablar de un tema muy actual, muy candente, por todas las situaciones que se está viviendo. Hay una de las cosas muy importantes es que cada uno de nosotros, aquellos que confiamos en Dios, poder honrar siempre a Dios. Hay un relato en la Biblia, en el 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 al 14, donde no esperaron al profeta para desarrollar el pedido a Dios, ¿no es cierto? Era una actividad que tenía que hacer el sacerdote, una actividad profética delante de Dios, y Dios tenía designado a ciertas personas para hacerlo, pero como veían que se tardaba, entonces ofrecieron delante de Dios el holocausto. Ahora, esto nos enseña algo muy, muy importante, que Dios vez tras vez prueba nuestra fidelidad y obediencia incondicional, que nos trae consecuencias buenas y consecuencias malas. En Génesis capítulo 2, verso 17, dice la Biblia: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás». ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le había dado una orden clara, específica a Adán y a Eva. Les dijo: pueden comer de cualquier árbol del huerto menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de este árbol ciertamente morirán. O sea, Dios estaba probando su obediencia. Pero a veces, como en ese caso, por la presión que hizo el enemigo, en Génesis capítulo 3, verso 13, dice: «Entonces Jehová dijo a la mujer», después que ellos desobedecieron a Dios, que no fueron obedientes incondicionalmente a lo que Dios le había dicho, Dios le dijo: «¿Qué es lo que has hecho?». Le hizo esta pregunta a la mujer. Y la mujer dijo: «La serpiente me engañó y comí». O sea, allí ellos, Adán y Eva, deshonraron a Dios, no honraron la palabra de Dios. La palabra honra quiere decir respeto, admiración y estima hacia una persona. Y la palabra deshonra, por el contrario, quiere decir que disminuye la estima, el respeto y la admiración hacia esa persona. Por eso hay algo por lo cual tuvieron que luchar ellos, Adán y Eva. Lo hicieron también después, no esperando al profeta Samuel. Y en la actualidad también en nuestra sociedad les toca vivir, les toca atravesar por estas situaciones, y es la ansiedad. El primero, no quisieron esperar que venga el profeta Samuel. Estaban ansiosos y ofrecieron algo que Dios le había dicho: no lo tienen que hacer ustedes, espérenlo al profeta, esperen al profeta, porque él es el indicado para hacer el holocausto. Ahora, y consultar a Dios. Ahora, Adán y Eva, antes también, ellos entraron en este tema y se equivocaron, obviamente, y desobedecieron a Dios, deshonraron a Dios. Actual es lo que estás hablando acerca de la ansiedad, ¿no? Fueron movidos por esta emoción de sentirse ansiosos y hacer algo que los llevó justamente a desobedecer a Dios. En los días que estamos viviendo y las circunstancias que el mundo está cambiando, ¿no? Con todo esto, lo que está pasando, lo que estamos viviendo,
dicen los especialistas en las materias que el nivel de ansiedad de las personas se ha aumentado. Y también enseñan, nosotros no somos doctores en la materia, pero viendo las conclusiones que llegan los psicólogos, ellos enseñan de que hay dos tipos de ansiedad en las personas. Un tipo de ansiedad que es o que puede ser considerada normal, que es la que experimentamos todos en algún momento cuando vivimos una situación que no esperábamos o que es nueva para nosotros. Por ejemplo, cuando somos chicos y entramos al primer día de escuela, después somos más grandes y entramos al primer día de la escuela secundaria. Hay una ansiedad ahí que es normal de una situación que no estamos acostumbrados a vivir. Después cuando nos casamos, eso también produce una ansiedad que es normal porque estábamos acostumbrados a estar solteros, un nuevo trabajo, quedarse sin trabajo. Son todas situaciones que tener cuentas, pensar en cómo pagarlas, todas esas situaciones producen un tipo de ansiedad que es normal que la sintamos. Pero dicen los psicólogos también que hay un tipo de ansiedad que ellos le llaman trastorno de ansiedad, que es cuando esa ansiedad no nos permite actuar con normalidad en la vida diaria. O sea, es como que esa ansiedad contamina todo lo que hacemos en el diario vivir. No nos deja dormir tranquilos, no nos permite concentrarnos en nuestro trabajo, afecta nuestro estado de ánimo, nos pone irritables. Entonces, qué importante que es que nosotros diferenciemos en estos días si la ansiedad que experimentamos es de tipo normal, que puede experimentar cualquier persona, o ya estamos enfrentándonos a un trastorno de la ansiedad. Y la ansiedad también, por ende, afecta a la familia, ¿sí? A los integrantes de la familia, transmitiendo un patrón de conducta destructivo, porque la persona que vive constantemente ansiosa, justamente la palabra ansiedad quiere decir preocupación, vive todo el tiempo preocupado. Obviamente hay cuestiones que preocupan en la vida, pero más que preocuparse hay que ocuparse, ¿verdad? Ansiedad quiere decir también intranquilidad, personas que viven todo el tiempo intranquilas. Tristes, tristeza, ansiedad quiere decir tristeza, angustia, viven todo el tiempo angustiados. Y alguien dijo por ahí, la ansiedad es una preocupación exagerada por algo que todavía no pasó. La Organización Mundial de la Salud dice que el 20% de personas sufre alguna ansiedad patológica que requiere tratamiento. Por ejemplo, las fobias, el pánico, los mareos, taquicardia, cansancio excesivo por nada. De repente han estado descansando todo el tiempo y siguen teniendo como un cansancio excesivo. El estrés. Que no se les va después de dormir, o sea, duermen, descansan y se levantan el doble de cansados, ¿no? Hay gente que dice, después de dormir 8 horas, 9 horas, y se levanta y dice, me levanté cansado. Ahí hay alguna situación de ansiedad, alguna patología que justamente requiere tratamiento. Nerviosismo, estrés, dificultad para concentrarse, como bien decías, irritabilidad, todo el tiempo irritado, cualquier cosa te irrita, y tensión muscular. Justamente hay mucho auge del tema de los masajes, de necesito masaje, necesito descontracturarme. Muchas veces esa tensión muscular viene producto de la ansiedad excesiva. Claro, cuando hay una preocupación que es constante y que va más allá de las circunstancias que nos toque vivir. Hay personas que aparentemente tienen todo en su vida bajo control
y aún así tienen una preocupación constante, sufren, tienen un sentimiento de sufrimiento interior, y la gente que está alrededor no llega a entender por qué se siente así, porque aparentemente en su vida todo está bajo control. Entonces, cuando están esos sentimientos, que no se puede controlar la ansiedad, que vienen los ataques de pánico, que hay un temor constante a que venga otro ataque de pánico en cualquier momento, inesperado, palpitaciones, se sube la presión. Ahí estamos hablando de un trastorno de la ansiedad que justamente escuchamos en estos días en los medios, que es algo que se ha intensificado mucho en la población debido a la circunstancia actual que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros los cristianos debemos enfrentar eso, ¿no? ¿Cómo debemos sobreponernos? Obviamente la respuesta siempre está en la palabra de Dios, ¿no es cierto? La Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, por nada, no dice por algunas cosas, sí, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, tengo que pedirle a Dios, y una vez que le pido a Dios, me presento delante de Él, le entrego mi ansiedad, mi preocupación, mi aflicción, mi angustia, mi tristeza. Luego tengo que darle gracias. Gracias, Señor, porque puedo descansar en vos. Y entonces luego la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hay gente que dice, ¿cómo puede ser que esta persona en el medio de todo esto que está sucediendo puede estar tan tranquilo? Es que tiene la paz de Dios. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, la paz de Dios es diferente a la paz momentánea, esporádica, que puede dar este mundo. Por eso la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no se puede entender por qué tanta paz puede tener una persona en medio de conflictos y de luchas, de tormentas de la vida. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, como decía mi esposo, sobrepasa todo entendimiento humano, o sea, va más allá de lo que nosotros podemos entender. En una oportunidad, un teólogo explicó que pretender entender con nuestra mente finita lo que es la paz de Dios y lo que produce en nuestro corazón es como querer volcar toda el agua del mar dentro de una bañera, ¿no? Porque se escapa de nuestro entendimiento. Por eso en estos días nosotros los creyentes, los que hemos confiado en el Señor, debemos poner por obra más que nunca esta palabra que leíste de presentar delante del Señor todas nuestras peticiones, dejar en la presencia del Señor todos nuestros afanes, todas aquellas cosas que nos están preocupando desmedidamente y encontrar en la presencia de Dios el descanso y la paz que viene como resultado de estar cerca de Dios. No pretender entenderlo, sino recibirlo, ¿no? Recibir la paz de Dios. Dios es muy grande, Él es infinito y nosotros los seres humanos somos finitos. Por lo tanto, muchas veces nuestra mente no va a entender, pero debemos recibirlo en nuestro corazón, la paz de Dios. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, toda nuestra ansiedad. Por eso cuando decíamos que se crea un patrón destructivo en la familia, en los integrantes de la familia, cuando uno está con esta patología de la ansiedad, de la intranquilidad, de vivir enojado, irritado, nervioso todo el tiempo, está transmitiendo eso a la familia. Pero esa ansiedad no la tenemos que volcar hacia nuestros familiares o allegados, sino esa ansiedad tenemos que dársela a Dios.
entregársela a Dios. Decirle: Dios, estoy preocupado, irritado, angustiado, triste, lleno de ansiedades, y la traigo delante de tu presencia. Y cuando uno le entrega realmente las cosas a Dios, o sea, cuando uno le entrega el problema a Dios, después tiene que darle gracias. Gracias, Señor, porque está todo en tus manos, y no preocuparse más. Porque si sigo preocupado por un motivo, por una situación que ya se la entregué a Dios, quiere decir que no se la entregué todavía. Cuando yo le entrego las cargas a Dios, luego tengo que decirle: gracias, Dios, estas cargas, esto que me preocupaba ya no me preocupa más, porque ahora este problema que tenía sobre mí, esta angustia, esta tristeza, esta ansiedad que tenía sobre mí, está en tus manos. Ahora es tuya, no es mía. Entonces ahí Dios nos entrega como a cambio, a recompensa, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta circunstancia particular que nos está tocando vivir a todos como sociedad, creo que una de las lecciones más grandes que nos va a dejar, porque la Biblia enseña de que todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. Y yo creo que en estos días hemos experimentado que Dios nos está enseñando muchas cosas, y una de ellas es que la fragilidad del ser humano. Y al ser humano le gusta tener las cosas bajo control. Y justamente por eso viene la preocupación, por querer tener todo bajo control, ¿verdad? Es como que es nuestra tendencia natural. Y cuando descubrimos que las cosas se están saliendo de nuestro control, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios más que nunca, confiar en la palabra de Dios. Como dice aquí Pedro, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones, todas tus angustias y tus tristezas sobre Él. ¿Por qué? Porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. A Dios las cosas y las situaciones y las circunstancias no se le han salido del control. Aunque a las personas muchas veces pensamos, esto se me está yendo del control, a Dios nada se le va de control. Exacto. Porque Él es soberano. Entonces en este tiempo debemos desarrollar nuestra confianza en Dios apegándonos más que nunca a la Escritura. Dice la palabra del Señor en Salmo 121 versículo 5, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y en este versículo entendemos que así como no podemos deshacernos de nuestra sombra natural, cuando caminamos nuestra sombra va con nosotros, en este versículo la palabra nos enseña que de ese modo el Señor va delante nuestro, va con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier aflicción que nos toque vivir. Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Quiere decir que el Señor no va a dejarnos, aunque a nosotros nos parezca hoy que las circunstancias que vivimos están fuera de nuestro control. Dios sigue siendo nuestro guardador. Amén. Así es. Lucas capítulo 10, verso 41, hay el relato maravilloso del Señor Jesús, cuando Jesús le recrimina de alguna manera, le responde y le dice a Marta, porque Marta le dice, mi hermana no tiene cuidado de que yo estoy atendiéndote a ti, a los invitados, estoy limpiando, preparando comida, y mi hermana lo único que hace es estar escuchándote a tus pies. Y Jesús le respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Es tremendo porque aquí nos enseña lo importante de determinarse en la vida. Y como bien dice, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no es cierto? Ese dicho. Tenemos que nosotros determinarnos, tener determinación a descansar en Dios. Porque si un día confiamos en Dios y otro día estamos, pero mirá las cosas, las noticias, mirá lo que dice fulano, mirá lo que dice mengano, y no será como dice sultano, no. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Dios, tenemos que descansar en lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, ¿cuál fue la parte que eligió María? Estar a los pies de Jesús.
Y en este es un tiempo donde tenemos que aprender eso, a estar en la presencia de Dios, a buscar de Dios, a descansar en Dios, a entregarle nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones a Dios. Y la palabra justamente turbada, lo que le dijo Jesús a Marta, quiere decir preocupada, intranquila, confundida, desorientada. O sea, una preocupación excesiva por el futuro, cercana al miedo, es una ansiedad que hace mal. Como decía justamente mi esposo, preocuparse es pensar muchas veces en la misma situación. Nosotros los cristianos debemos apegarnos a la palabra de Dios y a oír lo que Dios quiere decirnos en este tiempo, porque muchas veces estamos más pendientes de lo que dicen los demás de esta circunstancia, de lo que Dios dice en su palabra para su pueblo. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 27, enseñándonos un principio de la vida cristiana, que la preocupación nunca nos ayuda a resolver el problema. Preocuparnos, por ejemplo, si alguien que nos está mirando está preocupado por alguna situación particular que está viviendo y se preocupa y piensa constantemente cómo voy a hacer, cómo voy a pagar esta cuenta, cómo voy a salir de esto. Cuando usted termine de preocuparse, llenándose de ansiedad, sufriendo interiormente, estando en un estado de nerviosismo permanente, agitándose, subiendo las palpitaciones, cuando usted termine de preocuparse, lo más probable es que ese problema no haya sido resuelto, sino que siga. Y con ese estado de ansiedad, lo único que hace es hacerse mal a su propia salud. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 27, ¿y quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, por mucho que se angustie, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Ahí el Señor estaba enseñando a sus discípulos que el ser humano es limitado. Por eso no es sabio llenarse de ansiedad en este tiempo, sino dejar nuestras cargas, como bien decía mi esposo, en la presencia del Señor. Volcar todas esas aflicciones ahí en la presencia de Dios, donde nuestras almas van a recibir descanso. El descanso siempre lo encontramos en el Señor, ¿no es cierto? Siempre lo encontramos en Dios. Bien decías, la preocupación por la comida, la preocupación por la salud, la preocupación qué va a ser de mi vida, cómo voy a mantener mi familia, cómo voy a trabajar. Y la vida está llena de imprevistos. Y cuando llegan los imprevistos es necesario aprender a vivir en el presente, en el día a día. Hoy Dios me dice que en la Biblia hay más de 7.000 promesas donde Dios nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Yo estoy contigo como poderoso gigante a tu lado. Dios siempre ha de estar a nuestro lado. Él nunca nos va a dejar. Sí, hay una característica que tiene el Señor, es que Él es fiel. La Biblia nos enseña que el apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, describe una ocasión donde el Señor se le revela, y el apóstol lo describe al Señor con un cinturón donde lleva escrito que Él es fiel y verdadero. Si hay alguien en el que podemos confiar en este tiempo, es en Dios, en su cuidado, en su protección y en su provisión. ¿Qué sería lo contrario a vivir en un estado de ansiedad? Lo contrario es vivir teniendo paz en el mundo de nuestros pensamientos. Por eso es importante en este tiempo disciplinar nuestros pensamientos con la palabra de Dios y con la oración. Pensar
como Dios piensa de cada situación que nos toca vivir y no dejarnos llevar por una preocupación excesiva. Creo que es algo urgente que necesitamos en este tiempo, tener paz en el mundo de nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El profeta Isaías decía que Dios es poderoso para guardar en completa paz ¿a quiénes? Aquellos que a pesar de las circunstancias que están viviendo mantienen su pensamiento en el Señor, en sus promesas, en su palabra. Dice la Biblia, lo acabamos de leer, que Dios guardará en completa paz a aquellos que sus pensamientos perseveran en Él, porque en Él han confiado. Entonces el antídoto para tener paz en el mundo de nuestros pensamientos es la confianza. La confianza en Dios, la confianza en sus promesas. Él no ha de fallar en ninguna de sus promesas. Jehová es nuestro pastor, Él es nuestra roca, nuestro ayudador, nuestra torre fuerte, Él es nuestro Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 25, hablando sobre el afán y la ansiedad: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, la gente que no conoce a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está el versículo lema, que tendría que ir primero, pero está como conclusión: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí quiere decir, en el original griego, este versículo quiere decir: buscad la voluntad perfecta de Dios para con tu vida, y todo lo que necesitas, todo lo que quieres, te será añadido. ¿Podríamos hacer una oración por aquellas personas que están viendo el video y que han experimentado en este tiempo altos niveles de ansiedad? La palabra que leíste es hermosa y también poderosa. El Señor nos compara allí con los lirios del campo, con las aves de los cielos, y dice que el ser humano vale mucho más que ellos, y que si el Señor sustenta a su creación, ¿cómo no nos va a sustentar a nosotros, que somos sus hijos, en todo tiempo y en toda circunstancia? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, somos tus hijos, y como un niño que se echa en los brazos de sus padres confiadamente, nosotros confiamos en ti. Te pedimos por cada persona que esté viendo este video, donde quiera que sea, cualquiera sea la circunstancia que esté atravesando, tal vez lleno de ansiedades, de preocupaciones, intranquilo, triste, angustiado. Señor, declaramos que tu bendición, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, viene sobre cada persona. Padre, con la autoridad de tu palabra, como hijos tuyos, tú dijiste que en el nombre de Jesús, el nombre que sobre todo nombre, se sujeta todo lo contrario a tu perfecta voluntad. Y yo, con la autoridad de tu palabra, reprendo toda fobia, echo fuera de las personas toda fobia, todo pánico,
todo mareo, toda taquicardia, cansancio excesivo, estrés, nerviosismo, dificultad para concentrarse. Padre, eso que los mantiene irritados, enojados, mal, esa tensión muscular. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos ahora liberación espiritual, mi cuerpo libre por el poder del nombre de Jesús. Sí, Señor, declaramos un tiempo de paz en cada corazón, de armonía, Señor, en los hogares. Declaramos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, llega la fe a los corazones, y aquellos corazones que estaban atribulados, Señor, son ministrados por el poder de tu palabra, recibiendo paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendecimos, Señor, a cada persona que está del otro lado, Señor. Bendecimos a cada familia, bendecimos a cada matrimonio, Señor, y confiamos en tu palabra, que tú, Señor, nos vas a guardar en completa paz. Vas a guardar, Señor, nuestro mundo de pensamientos, Señor, porque en ti hemos confiado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.